Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Yo te necesito, llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, oh.
necesito. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Ya vamos a ir al aire. ¿Cómo están, hermanos? Muy bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo programa de Tesoro de su Gracia. Aquí estamos en un nuevo formato, cumpliendo con las ordenanzas dispuestas por nuestras autoridades, pero queremos llevarle a ustedes la palabra del Señor, un momento de reflexión pastoral, bíblica, acompañando a ustedes en alabanza, en oración también. Así que desde ya puede mandar sus saludos, dejar sus peticiones de oración. Vamos a orar, vamos a ver un momento de intercesión, de poder orar por ustedes, ¿ya? En esta oportunidad nos acompaña, usted puede ver ahí a nuestro hermano Josué. Saluda a nuestros hermanos que nos están viendo. Amén. Bueno, saludos a los hermanos que nos están viendo en el amor del Señor. Estoy con mi padre, pretendiendo compartir la palabra del Señor y ser un motivo de bendición para los demás y para nosotros, edificación mutua. Amén. Amén. ¿Cómo está, Pastor Jerónimo? Bien, mi Pastor Isaac, el Señor les bendiga. Saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo y esperando en el Señor que este tiempo que estamos viviendo podamos sobrellevarlos en el Señor y esperando que pase pronto, pero mientras estemos pasando estos días, sobrellevarlo en el Señor. No Amén. Desesperarnos, no buscar otras fórmulas, sino en obediencia y que el Señor nos ayude en todo. Amén. Amén. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante para todos en cuanto referente a los dones en el tiempo de crisis, cómo poder ocuparlo, poder trabajar el tiempo de crisis. Así que le dejamos invitado que pueda compartir esta publicación, esta reunión, y pueda hacer llegar sus preguntas. Vamos a hablar sobre los dones. Así que antes de pasar más adelante, vamos a hacer una oración. Hermano Josué, por favor, que nos lleven una oración. Amén. Padre Celestial, nos dirigimos Sí, ante su santa presencia, Señor Amén, amado, mi Dios. rogándole, Padre, que usted dirija nuestras vidas y nuestros corazones en este Sí, mi día, Dios. Señor, que Amén. podamos hablar, Señor, conforme a tu palabra, Gracias, Señor. Padre, que todo lo que se diga, Señor, sea en un marco de respeto, Amén, Señor, mi y de Dios. reverencia hacia ti, Señor, primeramente, Gracias, Señor. y también hacia nuestros hermanos que están escuchando tu santa palabra. Amén. Te rogamos, Señor, que todo lo que hablemos sea, Señor, guiado también por tu Espíritu Santo, Señor, y que a nadie dañe, Señor, Gracias, sino que Señor. sea de Gracias, Señor. edificación, Señor. Bendice las vidas de los hermanos que están escuchando a través de la transmisión en vivo, Señor, Sí, y los que amén. van a escuchar, Señor, esta tu palabra, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar una alabanza que tenga el hermano Josué. Amén. Alabanza, Hosana. Amén. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en
las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión. Veo avivamiento, algo está ocurriendo allá. Me mostraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Amén. Amén. Así es. Hosana al Señor en las alturas. Amén. ¿Me escuchan, cierto? Sí, muy bien. Sí. Perfecto, ya. Así que damos gracias al Señor de poder esta instancia de compartir con ustedes, mis hermanos, como Iglesia Verdad de las Naciones, de poder conversar con ustedes. Tenemos un tema muy importante hoy día de hoy, así que pueden seguir, pueden hacer sus preguntas, sus dudas, consultas, sugerencias, reclamos, felicitaciones, lo que ustedes lo pueden comentar, escribir. El tema que vamos a tratar hoy día va a ser el trabajo de los dones en tiempo de crisis. Amén. Así que vamos a entrar, antes de pasar a la alabanza, vamos a hacer una oración, porque después de la alabanza vamos a empezar con este tema, que es, como ya había dicho, cómo trabajar los dones en tiempo de crisis. Como mi pastor Jerónimo me decía internamente, como iglesia, como cuerpo, tenemos implementado que los dones solamente se ocupan, se trabajan, se ejercen, se ejecutan dentro de la iglesia.
y ahora que nos estamos reuniendo, ¿qué cosas hacemos con los dones? Así que vamos a hacer una oración para que Dios nos ponga en comunión a cada uno de nosotros, a los hermanos que están oyendo, que se están uniendo a esta sintonía, y pueda tomar comunión en todo. Pastor Fierro, por favor, llévenos en una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre amado, por tus bondades, por tu misericordia en nuestra vida, Amén. Señor. Señor, tú eres el Padre nuestro, Señor, que estás, Señor, morando en los cielos y llenándolo todo, mi Señor amado. Señor, clamamos a ti, Señor, porque solo tú, Señor amado, puedes ayudarnos, solo tú puedes, mi Señor, extender tu mano, Señor, y responder nuestras oraciones, Dios Santo. Amén. Señor, estamos viviendo tiempos, Señor, difíciles y cada día al parecer se pone más difícil, Señor, esto. Señor, pero Padre, tú no has perdido el control, tú eres Dios de control, tú eres Dios soberano, Dios Santo. Te pedimos, Padre, por tu iglesia, por tu pueblo, que sea guardado, Señor, que sea guardada su fe, Señor, que sea guardada, mi Señor, su entrega, que sea guardada su compromiso, Señor, la iglesia, mi Señor. Porque falla, Señor, la fe, falla el compromiso cuando se ve que todo es adverso, mi Señor. Que sea guardada la fe de tu pueblo, mi Señor, y que tus hijos, Señor, puedan verte más allá de todas las cosas, mi Dios. Amén. Señor, hemos sabido de muchos hijos tuyos, Señor, que han sucumbido a esta enfermedad, Señor. Y es así, Señor, tu palabra dice que los sucesos que acaecen aquí en la tierra les acontecen a todos, Señor, a todos, Padre amado, porque somos parte de esta tierra, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, que tu protección sea una protección fuerte y grande para nosotros, mi Señor. Amén. Señor, confiamos en tu palabra cuando dice, Señor, tu palabra. Encomienda a Jehová tu camino y él hará. Amén. Yo creo esa promesa, Señor. Creo la promesa que tú estableciste, pero también veo la escritura que tú permites a veces, mi Señor, que pasen tantas cosas, mi Señor, a tus hijos. Y por eso yo te ruego que tú, Señor, guardes y multipliques la fe de tu pueblo, mi Señor. Que la iglesia entienda, Señor, que es un periodo, Señor, duro y un periodo de prueba. Y que en el periodo de prueba siempre, Señor, lo primero que es probado es la fe del Hijo de Dios, mi Señor. Amén. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en todo esto. Ayuda a los pequeños que están sufriendo las enfermedades, Señor, en hospitales y en sus casas, Señor. A los ancianos, Señor. A tus siervos que también han estado en enfermedad. A la familia de tus siervos que han fallecido, Señor, y que están en duelo, mi Señor amado. Te ruego que tú los guardes, mi Dios. Señor, te rogamos que tú nos guardes, Padre. Eres grande y eres poderoso. Señor, que impartes tu misericordia sobre buenos y malos, Señor. Que haces justicia, mi Señor, a todo tu pueblo, mi Señor. Que estás siempre, mi Señor, ayudándonos en todo. Y que ciertamente ahora estás oyendo nuestras oraciones, porque hay un pueblo que está humillado en tu presencia, Señor, pidiendo tu ayuda, Dios amado. Bendice a cada hermano y cada hermana que está viendo este programa, Señor, y que sea de gran edificación para su vida. Gracias, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es Vamos. Amén. Hermosa alabanza, cuán grande es Él. Damos gracias al Señor de poder estar este día compartiendo. La hermana Cristina Estrada nos manda saludos, nos escribe, dice, atenta al tema de hoy, bendiciones Pastor Isaac, Pastor Jerónimo, hermano Josué. Amén. Nos manda saludos a nuestra hermana Cristina. Amén. También la hermana Sandra no lo escribió, pero nos mandó un gatito con un corazón. No sé qué significará eso, pero lo está escribiendo ahí la hermana Sandra. Amén. Amén. Ya. Bien, Amén. Como habíamos dicho, vamos a pasar la palabra. Pastor Fiero, usted tiene la palabra ahora. Amén. La idea es que yo voy a hacer una introducción más bien corta y ahí que opinamos los tres sobre este tema que es interesante. Primero, en la iglesia, por lo general, nuestra iglesia pentecostal, se habla mucho de los dones.
¿ya? Pero se habla mucho de los dones, enfatizando los dones más vistosos, ¿ya? Claro. Que serían el don de lenguas, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, ¿cierto? Se habla mucho de ese tipo de dones. Se habla de las sanidades dentro de la iglesia, de los milagros y de las operaciones especiales que pueden suceder dentro de una iglesia. La verdad que de la Biblia propiamente tal no habla de operaciones, ¿cierto? Sino que cuando usa la palabra operación se refiere a cómo Dios trabaja los dones dentro de la iglesia. Amén. La palabra del Señor es interesante hacer notar eso en el libro de Romanos, perdón, Primera de Corintios 12, dice, mira que bien, ya está aprendiendo. Primera de Corintios 12, ¿puede leer, Josué? En los versos del 4 adelante. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. El Señor acá hace una diferencia, da 3 grupos de trabajos espirituales. Es interesante esto, hermano. Da 3 grupos. Dice que hay diversidad de dones, ¿cierto? Hay diversidad de operaciones y hay diversidad de ministerios. ¿Ya? Amén. Es interesante eso, amados hermanos, porque también existen 3 grupos identificados en la Biblia de dones. El primer grupo aparece en el libro de Romanos, ¿cierto? En Romanos 12, y la palabra del Señor en Romanos 12 hace un énfasis que la gente, es decir, quien da el don, es la gracia de Dios mismo. Es decir, los dones que aparecen en Romanos son dados de Dios Padre, ¿ya? El segundo grupo, 1 Corintios 12, y ahí enfatiza que los dones vienen de parte del Espíritu Santo. Y Efesios 4 atribuye los dones a Cristo. ¿Me entiendes? Amén. El primer grupo a Dios el Padre, el segundo grupo al Espíritu Santo y el tercer grupo a Cristo. Lo estoy leyendo en el orden que aparece en los libros de la Biblia, ¿ya? Ahora, es muy interesante esto. Hay 3 grupos que identifica Pablo en el libro de Corintios: diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, y hay 3 grupos de dones que identifica la palabra. Están los dones en Romano, ¿cierto? Están los dones de servicio. En Corintios están los dones por el Espíritu, y en Efesios 4 están los dones ministeriales, ¿ya? Y estos son los 3 grupos, grandes grupos que hay de dones en la Biblia. Ahora, el tema nace para todos nuestros hermanos que nos están viendo, escuchando, es: ¿qué dones puedo trabajar ahora si mi don era trabajar y hablar en lengua en la iglesia? ¿Cierto? Amén. Dice, un don espiritual no es un lugar de servicio. Un don espiritual es la habilidad dada de Dios que se puede ejercer en cualquier lugar cuando Dios me use. Es decir, no existe un don para trabajar dentro del culto. El don es para trabajar en el pueblo de Dios. ¿Me entiende? Pero Amén. se debe entender que el don es para trabajar en el pueblo de Dios cuando Dios quiere. Por ejemplo, los cesacionistas tienen una idea errada de los dones. Ellos creen que el que tiene el don puede usarlo cuando quiere. Por ejemplo, dicen ellos: ay, si tienes el don de sanidad, ¿por qué no vas y sanas a todos los enfermos del hospital? Dice ellos, porque no creen en los dones. Pero en la Biblia los dones no funcionaban así. Nunca un don es trabajado por la habilidad humana, porque no es una habilidad humana. El don es una habilidad divina. Dios me habilita divinamente para trabajar, ¿me entiende?, en una competencia en particular. Por ejemplo, el don de lenguas, ¿cierto? El don de lengua hablaba de una habilidad de idiomas, porque era muy necesario en ese momento, y si es necesario ahora, tendría que ser necesario por la misma causa, de expandir el evangelio, de hablar del evangelio, ¿cierto? La iglesia de Corinto nos presenta un problema grave, que es el que se presenta en casi todas las iglesias modernas pentecostales: un desorden con la lengua, un desorden con la profecía,
un desorden con la interpretación, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice claramente que el don de lengua, ¿cierto? Es para el incrédulo, el don de profecía, para el incrédulo. ¿Por qué? Porque a ellos se les hablaba en sus propios idiomas el evangelio. Amén. Amén. Ahora, nosotros tenemos un mal uso grande de esto. Y antes de darle la palabra, porque ya establecimos, ¿cierto?, que existen 3 grupos de dones, ¿cierto? Dones de servicio, dones espirituales y dones ministeriales, y que están enmarcados dentro de las 3 áreas que trabaja el Espíritu Santo también, que son dones ministeriales, ¿cierto? Dones del Espíritu y operaciones, ¿ya? Establecido eso, quiero decir lo siguiente. La Biblia menciona muchas veces la palabra bautismo, ¿ya? La que más conocemos nosotros es el bautismo en las aguas, Claro. pero la palabra del Señor menciona el bautismo en el Espíritu Santo, y la palabra del Señor menciona 2 o 3 veces más la palabra bautismo en relación a lo siguiente. Primero, el bautismo en las aguas, bautismo viene de bautizo, ¿cierto? O batizo del griego, que es sumergir. Básicamente eso, sumergir. Fuimos sumergidos en las aguas, ¿cierto? En el bautismo, cuando entregamos y dedicamos nuestra vida al Señor. El bautismo en el Espíritu viene a nuestras vidas no después que llevo caminando hartos años que Cristo tomó mi vida. El bautismo en el Espíritu sucede en el creyente en el momento que creyó, fue sellado con el Espíritu Santo. En ese momento fue sumergido en el Espíritu Santo. En ese momento fue sellado en el Espíritu Santo y en ese momento recibió dones. Yo sé que varios hermanos de los que nos están escuchando me van a decir, no, pues, el bautismo del Espíritu se busca en oración y ayuno, y ahí Dios me bautiza en el Espíritu y me da los dones. No es así, amado hermano. La palabra del Señor enfatiza que usted en el momento que creyó fue sellado por el Espíritu Santo y recibió los dones del Señor. La palabra del Señor dice en Efesios que Cristo subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, regalos a los hombres, ¿cierto? Entonces, el bautismo se recibe en el momento en que usted es sellado por el Espíritu Santo en el momento de creer. Lo que recibimos como una experiencia espiritual más adelante en el Evangelio es el pleroma o el llenado del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo es una experiencia tan grande, tan arrobadora, tan inexplicable, ¿cierto? Que nuestros hermanos dicen que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo se puede sentir muchas veces en la vida del creyente, no una sola vez. Amén. Entonces, amén. Estableciendo que el bautismo vino con el sello y estableciendo que el pleroma del Espíritu Santo es otro, puedo empezar a conversar, mis hermanos. Amén. Sí, que bueno ese recalque final, o eso que acaba de decir, de que la llenura del Espíritu Santo es varias veces en la vida del cristiano, porque muchos cristianos piensan que eso es el nuevo nacimiento. Y lo confunden y piensan que ellos pueden nacer constantemente de nuevo, que ellos caen de la gracia y ellos tienen que volver a nacer de nuevo, y eso bíblicamente sabemos que no es así. Amén. Pastor. Amén. Sí, para ir por un poco, claro, tenemos miren, lo escribe el hermano Manuel Soto de Quilpué. Saludos, hermano Manuel, que Dios le bendiga mucho. Amén, saludos, mi hermano. Hermano, le doy una consulta. A los hermanos que nos están siguiendo en vivo, no manden stickers, porque los stickers no los puedo yo transmitir por esta plataforma. Lo pueden hacer saludos, consulta, y ahí yo lo puedo compartir en vivo para la transmisión. Así que, bueno, para los hermanos que se van sumando a la transmisión, vamos a hablar sobre los dones en tiempos de crisis. ¿Qué hacemos con los dones? Que mayormente, o nosotros suponemos que los trabajamos solamente en la iglesia. Ya se estableció de que los dones del Señor no se limitan a un espacio físico regularizado, y también se vio que la llenura del Espíritu Santo puede ser cada vez que nosotros le pidamos al Señor. Hermana Sandra, aunque me mande stickers de cada aburrimiento, no lo voy a poder proyectar, así que ¿ya? Sandra, ya, hermana Sandra, solamente escrito. ¿Ya? Claro, yo creo que por el uso
uno muchas veces ocupa las cosas por el uso o porque así lo vio hacer en otro, ¿ya? Pero nunca se ha dado el tiempo de averiguar de dónde viene, por qué se le da ese uso o cuál es un trasfondo más allá. Entonces, la iglesia en general hemos limitado por ciertas funciones de los dones que el Señor nos ha dado a momentos y horario específico, según se dicta la organización o la iglesia donde estamos participando. Y fuera de eso ya se acaban los dones, se acaba el... Ahora nosotros nos presentamos, esta generación nos estamos presentando un nuevo dilema. Yo, en lo que yo pienso, que la estructura o todo lo que nosotros veníamos concebido, cómo se realizaba o se llevaba adelante un culto o una vida social normal, va a cambiar totalmente y radicalmente de aquí en adelante, ¿ya? No sabemos cuándo va a terminar este tema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si el gobierno nos limita a, por ejemplo, en 3, 4 meses más, de aquí a 4 meses no nos vamos a poder reunir como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué pasa con nuestros dones? ¿Vamos a salir a las calles a protestar? Como una hermana me mandaba un audio en la mañana. No, nosotros no podemos comportarlo como lo que nosotros criticábamos en octubre a esta gente, a las personas que salían a romper, a protestar, a marchar en contra de lo que dispone la autoridad. Nosotros no podemos comportarlo de esa misma manera. Eso nos pasa a nosotros, nos enfocamos cuando dicen, no, lo están cerrando los templos, no quieren coartar la libertad de acción, es porque nosotros marcamos la iglesia al templo físico. Marcamos todo lo que nosotros podemos ejercer como iglesia, ejercer los dones, ejercer la vida espiritual al culto desde las 7 hasta las 9 de la noche o de las reuniones de Dorcas, jóvenes, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para trabajar con estos dones en estos tiempos? Yo creo que ahí está el tema del asunto, y que de aquí en adelante, con esta pandemia, la vida como nosotros la teníamos concebida va a cambiar totalmente. Amén. Correcto. Mire, dije al principio que hay varios términos en la Biblia para bautizo, ¿cierto? Claro. Hay uno muy importante que es muy atingente ahora en el libro de Corintios, capítulo 12, en el mismo capítulo donde habla de los dones, en el verso 13, me parece. ¿Lo tienes, Josué? Sí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Esto es muy interesante porque el capítulo está hablando acerca de cómo trabaja el Espíritu Santo, ¿cierto?, en la iglesia. Pero hace un énfasis, como que se detiene Pablo aquí, se detiene y hace un énfasis. Momentos, señores, los dones son para trabajarlos en el cuerpo de Cristo, porque todos fuimos bautizados en un cuerpo. Yo tengo una taza aquí, ¿ya? Tengo una taza y tengo una cuchara, los hermanos que están viendo. Este es el cuerpo de Cristo, esta taza, ¿ya? Es el cuerpo de Cristo. Y yo soy sumergido en el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Para que yo sea útil dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, más importante que un bautismo en el Espíritu, porque no existe esa expresión, bautismo en el Espíritu, sino la llenura, más importante que eso es reconocer que Cristo me sumergió en su cuerpo. Y estando sumergido yo en su cuerpo, ¿cierto? Lo que leía el hermano Josué recién, dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos en un cuerpo. Amén. Por lo tanto, el cuerpo, cuando la palabra del Señor habla del cuerpo, habla de toda la iglesia de Dios. Aquí habla de toda la iglesia de Dios, no de la congregación local. Nosotros tendemos siempre a minimizar todo y decimos el cuerpo en la iglesia, ¿cierto? No habla del cuerpo general de Cristo, de la iglesia que el Señor compró con su sangre. Si yo entiendo que soy parte de ese cuerpo, ¿me entiendes? Tengo una labor. No hay una célula en el cuerpo, no hay una célula en el cuerpo humano que no haga un trabajo. Toda la célula, toda parte del cuerpo ejerce un trabajo. Y el apóstol Pablo empieza a explicar ahora más abajo que una es la función del oído, otra es la función de los ojos, y cada parte del cuerpo tiene su función. ¿No es así? Entonces, sea que yo esté en verano, sea que yo esté en invierno, sea que esté bajo techo, sea que esté en la intemperie, mi cuerpo sigue trabajando igual. ¿No es así?
Sí. E incluso si yo estoy durmiendo, mis funciones siguen, ¿cierto?, Sí. llevando un cierto grado de trabajo. Así es. ¿Ya? Incluso si estoy durmiendo. Si estoy enfermo, parte de mi cuerpo está enfermo, pero la otra parte de mi cuerpo está trabajando aún. Sí, amén. ¿No es así? Entonces, no hace distinción la palabra del Señor de que el cuerpo va, en periodo de prueba, el cuerpo no va a trabajar. Porque si no, no sirve el cuerpo. Amén. ¿Quiere decir? Sí, una consulta. En la iglesia se cree mucho que se le llama dones a otras cosas que no son dones. Por ejemplo. Por ejemplo, la danza y ese tipo de cosas. ¿Podrías definir qué es don y qué no es don? ¿Cómo Ya. para trabajarlo? Ya. Primero, el don, la palabra don es ¿cierto? Una palabra que significa regalo, que es un regalo de Dios. Hay habilidades humanas, ¿cierto? Y aquí algún hermano puede estar en desacuerdo conmigo, pero Josué acaba de tocar guitarra. Hay personas que tienen una habilidad musical tremenda, que se la pidieron a Dios, que le pidieron a Dios aprender a tocar guitarra o acordeón o mandolina o a cantar, y Dios les concedió, ¿cierto? Y ellos estiman que ese es un regalo de Dios, y así es, pero no está clasificado dentro de los dones espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque si este hermano o esta hermana que pidió a Dios más tarde lamentablemente se va al mundo, puede en el mundo ejercer la habilidad de la música que adquirió en la iglesia. Amén. ¿No es así? En cambio, los dones espirituales no se pueden ejercer fuera del cuerpo de Cristo. Siempre se van a ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, decía, aquí Josué decía, definir dones. El don es una habilidad espiritual dada por Dios. La danza es una habilidad adquirida, que no es un don de Dios. ¿Cierto? Y tenemos muchas habilidades adquiridas que no son dones de Dios. Entonces alguien me va a replicar, no, es que yo le pedí a Dios ser maestro carpintero. Amén, y Dios se lo dio, pero no se encuadra dentro de los dones del Señor. ¿No Amén. es así? No se encuadra. Diga, pastor. Sí, tenemos una pregunta de la hermana Cristina. Al hermano Luis Ávila, que nos está viendo, que me dice que no tengo el don de interpretación de sticker. Digo que es que nos escriba por esto. Nosotros podemos transmitir en vivo la pregunta que usted nos hace, ¿ya? Entonces aquí la hermana Cristina Estrada dice, la palabra de Dios dice que los dones son irrevocables, ¿verdad? ¿Eran irrevocables solo para el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con un cristiano actual que se separa de la iglesia, pierde los dones? Ya. Es una pregunta buenísima la que hace la hermana Cristina. Primero, ella al leer ese texto, ¿cierto? Está leyendo una afirmación de Dios. Toda la palabra es inspirada de Dios. Y está leyendo una afirmación divina ella cuando lee el texto y dice, irrevocables son los dones, ¿cierto? Así es. Ahora, si una persona se va al mundo y Dios la vuelve a recoger, no perdió sus dones. Como tampoco perdió ninguna de las atribuciones de Dios sobre esa persona. ¿Amén? No perdió nada de lo que es espiritual. Entonces me van a decir, pero ¿cómo no perdió? ¿Sabe lo que perdió? El hecho de poder ejercerla, porque en el mundo no se pueden ejercer. Pero una vez restablecido al Señor, puede volver a ejercer los dones que el Señor le dio. Porque este es el error, y lo dije al principio, el don no lo trabajo yo, el don lo trabaja Dios en mí. Amén. ¿Lo entiende? Ese es el grave error, amados hermanos. Ahora, para redondear y seguir, el don no lo trabajamos nosotros, lo trabaja el Señor. Entonces si yo soy predicador, tengo que esperar en el Espíritu que Dios, ¿me entienden?, me dé todo. Si yo soy predicador, tengo un don ministerial y tengo que prepararme en ese don, ¿cierto? Prepararme, leer, estudiar, orar, buscar al Señor y esperar que cuando vaya a abrir mi boca para hablar, sea Dios que hable a los corazones mediante su palabra. Amén. Diga, pastor. No, Ya. puse la pregunta ahí para que vean de qué estamos hablando. Respondiendo a la pregunta de la hermana Cristina.
Amén. Entonces, no sé si quiere decir algo. No, estoy pensando. Ya. Entonces, lo otro que decía el hermano Josué tiene una segunda respuesta, porque decía Josué definir los dones, ¿cierto? Y, hermanos, el conjunto de dones que está en el libro de Primera de Corintios son dones que vienen dados por Dios de una forma increíble al ser humano, ¿cierto? El hablar en lengua. Por eso decía yo, son las cosas que uno más quiere dentro de una iglesia. Claro. Pero el conjunto de dones que aparecen en Romanos son dones de servicio. Sí. ¿Ya? Son dones de servicio. Entonces, les quiero leer un poquito. Todos los dones, absolutamente todos, se pueden trabajar en el cuerpo de Cristo fuera del culto. ¿Amén? Absolutamente Amén. todos los dones. Pero tenemos el don para el hermano que no es pastor, para el hermano que no es evangelista, para el hermano que no está ejerciendo un ministerio. Tenemos el don de servir en Romanos capítulo 12, verso 7. Me gustaría que Josué fuera leyendo en la versión viviente en su texto. En Romanos capítulo 12, verso 7. Amén. Dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Amén. Si tu don es servir. Esto es como súper amplio. No sé si se dan cuenta, servir en qué, ¿cierto? Pero hay un don de servicio. Es decir, si yo, amado hermano que me está escuchando, hermana, si yo me desvivo por servir a los demás, por llevarle la necesidad que tiene el otro, es decir, servirlo en su economía si es que puedo, servirlo a lo mejor para hacer el aseo, servirlo a lo mejor para darle un consejo, servirlo y estar atento de esa persona, estar atento a las necesidades que tiene la otra persona, y yo me desvivo por eso porque me siento movido por Dios a ayudar al otro, tengo un don de servicio. Si eso me llena el alma servir a otro y me regreso contento en la tarde porque pude servir a un hermano, dos hermanos, tres hermanos y estoy feliz por eso, es porque Dios ha puesto ese don en mi vida y yo debo hacerlo bien. Entonces, aquí habla de un servicio. La mayoría, si usted se pone a pensar, Pastor Isaac, hermano Josué, la mayoría de los trabajos que hacemos nosotros son servicios. ¿Me entienden? La asesora del hogar hace un servicio, el gasfitter hace un servicio, el electricista hace un servicio, ¿cierto? Entonces la mayoría son servicios. Y si yo hago eso gratis por amor y me siento lleno de Dios, es porque hay un don de Dios en mi vida. Diga. Amén. Llegó otra pregunta de parte del hermano Benjamín Almendras, de allá del sur de Chile. Ancud, si no me equivoco, corrígeme. Que Dios te bendiga mucho. Dice lo siguiente, según Mateo 7:22, José, si puede buscar la cita para ver el contexto. Mateo 7:22, una persona que tiene dones puede no ser salva. Voy a leerlo. En el nombre del Señor, Reina Valera. Ya. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Amén. Amén. Entonces, a base de ese versículo, una persona que tiene esos dones puede no ser salva. Ya. Primero, al hermano Benjamín Almendras, un hermano que entiende mucho la palabra del Señor, le digo lo siguiente. Cuando tenga un programa le voy a hacer preguntas. No, tiene uno con Cosmovisión, así que ahí lo vamos a atacar. Ya, perfecto, ahí vamos a desquitarlo. Ya, primero, en ninguna parte hay una asociación, ¿cierto?, de que tener el don es significado de ser salvo, que no hay un texto que diga eso explícitamente. Pero implícitamente el hecho de ser sellado por el Espíritu Santo, hermanos, es ser sellado por el Espíritu Santo para recibir los dones, implica que tiene que el que tiene el don también haber sido comprado y lavado por la sangre de Cristo. Primera parte. Segundo, en lo que dice aquí Jesús, ¿cierto?, de personas que hacen milagro y todo en su nombre, no indica que lo estén haciendo por el Espíritu Santo. ¿Ya? Solamente usan el nombre de Jesús. Solamente usan el nombre de Jesús. Y eso lo hemos visto.
ampliamente, de personas que usan el nombre de Jesús, ¿me entiendes? De personas que engañan en el nombre de Jesús, de personas que fingen milagros, de personas que pueden incluso ser apoyadas por espíritus que no son de Dios para engañar a las masas. ¿Ya? Y entonces son personas que utilizan de esta manera el nombre del Señor. Acuérdense que en los días de la iglesia, en sus comienzos, perdón, había allí un mago, ¿cierto? Que quiso comprar el Espíritu Santo. Así es. Porque vio que era, pero genial, ¿cierto? Oh, estos hombres tienen un poder genial y pueden sanar y todo. Yo lo quiero. Yo quiero esto. Entonces, creo, y esta es mi opinión con respecto al tema, que de las personas que habla Jesús allí, no habla de personas que tengan un don genuino de Cristo. Amén. Tenemos otra pregunta. Está aprendiendo, el tema está aprendiendo. Nos llegó otra pregunta. ¿Terminó esta pregunta o para redondearla? Sí, ya. No, está bien. Ya. Aquí tenemos otra pregunta de la hermana María José Ávila. Dice, ¿existe en este tiempo el don ministerial de apóstol o profeta? Buena pregunta. Muy buena pregunta, hermana María José, y muy bien redactada su pregunta. El don ministerial. Miren, nosotros a priori decimos que no, ¿ya? Nosotros a priori decimos que no existe el don de apóstol en este tiempo, ¿ya? Y voy a dar tres bases para responder esto. Primero, los apóstoles fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo, ¿ya? Fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo. Segundo, el apóstol Pablo dice que en 2 ocasiones se le apareció el Señor Jesucristo, ¿ya? Dice él que en 2 ocasiones, cuando se convirtió y luego más tarde en otra ocasión, él habla de que se le apareció el Señor Jesucristo a hablar con él, ¿ya? Después, tenemos por lo tanto que el llamado tiene que ser directamente de Jesús. Segundo, aquí viene el segundo punto. Los apóstoles estaban investidos de un poder especial, de un poder sobrenatural dado de Dios, que incluía hacer milagros, tanto positivos como negativos. Entonces alguien me dice, ¿qué es eso? Milagro positivo, sanar enfermos, resucitar muertos, ¿cierto? La sombra de Pedro, dice la Escritura, sanaba a los enfermos. Los sudarios de Pablo sanaban enfermos, eran milagros, portentos del Señor. Pero también el apóstol Pablo pudo, por el poder de Dios, dejar ciego a alguien. ¿No es así? Por el poder del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro pudo dar una orden, ¿cierto?, sobre Ananías y Zafira. Amén. ¿No es así? Entonces, ellos tenían un poder grande dado de Dios. Un poder sobrenatural dado del Señor. Amén. Tercero, cuando Pedro va a poner a Matías, ¿cierto?, para reemplazar al número 12 que se había perdido a Judas, ¿cierto? Lo dice exactamente así, para reemplazar, dice él, el número de los apóstoles y completarlo. Ahora, si Dios estableció que él iba a escoger directamente a sus apóstoles, le iba a poner una investidura especial para que trabajen, ¿cierto? Porque su labor era tremenda, aquí al principio del Evangelio. La palabra apóstol es enviado, ¿cierto? Es enviado, por lo tanto, ellos fueron enviados de una forma especial. ¿Aparece esa palabra con relación a otros hombres en la Escritura? Sí aparece, sí aparece. El mismo apóstol Pablo, cuando fue con Bernabé, ¿cierto?, y los tomaron en Listra, ahí Hechos registra esto y dice, y tomaron a los apóstoles, y le da la calidad de apóstol a Bernabé. Pero ojo, está fuera del contexto de los 12 apóstoles, ¿ya? Por lo tanto, Bernabé nunca, ni Pablo nunca dijo que ese era un don o un ministerio a seguir. Y cuando la palabra dice que a unos constituyó primeramente apóstoles, está hablando del primerísimo lugar que el Señor le dio a los apóstoles en el ámbito de la predicación del Evangelio. Desde allí ya no
son tomados más apóstoles. Los padres de la iglesia, para terminar, los padres de la iglesia no reconocieron entre ellos a ninguno como apóstol, ni siquiera a Policarpo, ni a los seguidores de Policarpo, ni a ninguno de ellos, porque entendían que los apóstoles era un grupo reducido, escogido por Dios. Amén. Quiero añadir igual dos argumentos más con respecto a lo mismo, que es, el otro es que Pablo dice, yo como un abortivo, o como el último de los apóstoles, en una cita bíblica. Sí, amén. Y también hay otro argumento que es que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Dice, me parece que esta cita está en Corintios, segunda, que son el fundamento de apóstoles y profetas, ¿cierto? Ya, resulta que ahí también después si lo unimos con lo que dice Pedro, que dice que somos piedras vivas, edificados unos sobre otros. No se puede poner un cimiento, como dice también Apocalipsis, el cimiento son los 12 apóstoles, dice. Claro. Y habían 12 columnas que eran los 12 apóstoles. No se pueden poner arriba los cimientos de la edificación cuando nosotros que somos piedras vivas vamos sobreedificándonos uno a otro haciendo una construcción como iglesia. No se pone el cimiento arriba, se pone abajo, en la base. Entonces, si lo miramos miramos la metáfora de esa manera, vemos que el apostolado tuvo que haber sido desde el principio como ministerio fundacional de lo que iba a ser la iglesia actualmente. En Efesios capítulo 2, verso 20 es lo que citaba Josué. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén, amén. Amén. Entonces, ¿podemos seguir, Pastor Isaac? Espero poder responder a mi hermana María José y a mis hermanos que están haciendo sus preguntas. Padre, y los profetas, que el don de profecía. Porque ella preguntó por el don ministerial de apostolado y profeta. Y profeta, ya. En Hechos 13, y enlazándolo con lo que acababa de mencionar Josué de apóstol y profeta, en Hechos 13 nos dice la palabra del Señor por allí, cuando encuentre, porque esta Biblia no es mi Biblia. No es la rápida. No es la rápida. Le faltan las filas esta Biblia. En las hojitas pegadas. Hechos, capítulo 13. Rey Josué, ¿tú la tienes? 13, ¿cuántas? Del 1 adelante. Amén. Bernabé y Saulo son encomendados. ¿Lo leo en la Valera mejor? No. ¿Así? Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo. Amén. Lo que nos interesa de este texto dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿ya? Y nombra a Bernabé, Simón, el que era llamado el Negro, ¿cierto? Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ¿ya? Por lo tanto, había un cuerpo de profetas, ¿ya? En la primera iglesia. Este cuerpo de profetas, junto con los apóstoles, recibieron, y ojo con lo que voy a decir, una revelación especial de Dios para establecer las bases de la iglesia de Cristo. ¿Lo digo de nuevo? Los profetas, estos maestros, los apóstoles recibieron una revelación de Dios, una revelación fuerte de Dios para establecer las bases de la iglesia de Jesucristo. Por eso que Pablo, cuando dice que primero está Cristo, que es el fundamento, ¿cierto? Y los profetas y los apóstoles, no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Se refiere a este grupo de profetas que recibió de parte del Señor la revelación para establecer la iglesia. Recuerde que no habían bases en el Antiguo Testamento para usarlos como para establecer la iglesia. Las reglas de culto son totalmente distintas a las del Antiguo Testamento.
las reglas de culto, la convivencia era distinta a la del Antiguo Testamento. Entonces, necesitábamos del Espíritu Santo una revelación, y para eso se levantaron estos instrumentos de Dios. A mí me da la idea que siempre mis hermanos, y yo mismo la tenía por mucho tiempo, que cuando hablaba la Biblia del profeta era del hermano que se paraba hablando en lengua y le llevaba un mensaje a otro. Pero no, había un trabajo muy específico en estos hombres de Dios, muy Amén. específico, para establecer los fundamentos de la iglesia. Amén. Yo Amén. creo que ahí se redondea la... Así es, hermana María José, ahí nos puede escribir si quedó clara o tiene alguna otra duda, consulta. Ahí pudo escribir la hermana Sandra, pone muy clara la respuesta, gracias. Ahí lo estamos el pasaje de Hechos que acaban de leer, pregunta la hermana Sandra. ¿Hechos cuánto? 13. Hechos 13. 1 al 2. Ya, nuestro hermano Matías Urreta, que hoy día no nos puede acompañar porque está trabajando, hace la siguiente pregunta. ¿Dios elige qué dones repartir a cada uno o nosotros debemos procurar qué dones tener? Según los textos que él pone ahí de 1 Corintios 12:11 y 1 Corintios 12:31. Amén. El Señor le bendiga, hermano Mati, compañero de programa. Espero que la próxima vez podamos estar juntos. Sí, lo echamos de menos hoy día. Sí, lo echamos harto de menos. Mire, es muy interesante la pregunta. ¿Por qué razón? Porque yo creo que mi Señor, Dios soberano, ¿cierto? Él reparte los dones como Él quiere. ¿Los leo? ¿No? ¿Sí? El 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Pero el 31 dice, procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino más. Ya, entonces, aquí hay algo muy importante. El Espíritu Santo da los dones de acuerdo a como Él lo establece, como Él quiere, ¿cierto? Amén. Cuando el Señor sabe quién soy yo y sabe qué dones voy a trabajar, y me habilita para trabajar esos dones, me capacita para trabajar esos dones. Pero la pregunta del hermano es, ¿puedo yo pedir dones a mi gusto? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que sí puedo pedir es un don, ¿me entiende? Que ayude al otro don a trabajarse mejor. Explico. Le explico. Por ejemplo, cuando habla del don de lengua, ¿cierto? En la iglesia de Corinto había, hermano, perdonen la expresión, amado hermano, pero parecía un gallinero. No se entendía nada. Absolutamente nada. Entonces el apóstol dice acá, en el capítulo, ¿quién es? El Corintios 12 dice, a ver si encuentro el texto y tengo que leer porque no. Dice así que no, este es hecho. Está engañando a este hermano, pero es primera de Corintios 12. A ver, espérenme un poquito, mis hermanos. Es que esto tiene mucho estudio, por eso que... Dice... no encuentro el texto, Josué me va a ayudar a buscarlo. El texto dice que el que no tenga el don de interpretación de lengua, que lo pida. ¿Ya? Que el que no tenga el don de interpretación de lengua, ahí pueden googlear el pastor Isaac para encontrar el texto. El que no tenga el don, que lo pida. Es decir, está abriendo una ventana el apóstol para decirme que si yo tengo algún don, ¿cierto? Que se complementa con otro don, y veo que no tengo el otro, lo pida a Dios. ¿Me entiende? Para poder trabajar bien lo que el Señor estableció para vivir. Amén. ¿Me entiende? Y ahí se respondería a lo que dice el hermano Mati. No creo que yo pueda pedir mis dones, creo que me los da el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo me dio los dones, me los dio en la transformación de mi vida, así que yo no tuve tiempo de pedir dones. Sí. ¿Me entiende? ¿Lo leo? Léalo, por favor. Sí, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Amén. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo puedo pedir un don que complemente el don que ya tengo.
por ejemplo, el que es maestro, palabras de conocimiento. Claro, y en Santiago también dice el que le falta sabiduría, que la demande. Claro, el que es pastor, ser maestro, porque ahí hay un problema ahí con eso. Hay versiones que dicen pastor maestro, otra que dice pastor y maestro, otra que los separan, otra que los une. Pero creemos, esto es lo que yo creo, que todo pastor, que toda persona que está frente a un grupo de hermanos, si no maestro, porque esa palabra es muy grande, ¿cierto? Sí instruido en la escritura para enseñar a sus hermanos. ¿Me entienden? Y debiera pedir aquello. Hay un don que tiene el apóstol Pablo, que Pablo lo señala como don. ¿Ya? Y quiero saber cómo se encuadraría este don y en qué beneficia a la iglesia. ¿Cuál? El don de la castidad. Porque él menciona que no todos tienen este don, el don de abstenerse de relaciones sexuales. Ya. Interesante pregunta, porque primero también la palabra del Señor enseña que el matrimonio también es un don de Dios, pero sí, no se enmarca dentro de los dones que estamos hablando. Disculpen el don. No se enmarca dentro de los dones que estamos hablando del matrimonio, que sería el primer don. ¿Ya? En cuanto al celibato, ¿cierto? El apóstol dice que algunas personas tienen este privilegio, ¿cierto?, de abstenerse, porque nos dice que no tienen deseo. El apóstol nunca dijo eso, sino que tienen el don de abstenerse, ¿me entiendes? De esto, por el servicio del Señor. Es decir, sublimar de alguna manera, ¿me entiendes?, sus deseos carnales, como podríamos llamarle, sus deseos naturales del cuerpo, sublimarlos. Es decir, subir por sobre esos deseos y seguir sirviendo a Dios. ¿Me entiendes? Pero Pablo nos dice que es un don que debo pedir. ¿Me entiendes? Pero dice que cada uno tiene su propio don. Tienes un don dado de Dios, ¿me entiendes? Pero claro, que es muy difícil. Ya es muy difícil. Ahora, si un joven, una señorita. Sí. No, pero siga. Para terminar la idea. Si un joven, una señorita no está casado y teme a Dios, tiene que pedir al Señor poder sobrellevar su soltería, ¿me entiendes? Sí. Para que su soltería dé gloria a Dios en todo. Así. Eso quería. Ahora, referente a lo que pregunta Matei y dice el segundo versículo, que dice procurar los dones mejores. ¿A qué se refiere con la palabra procurar? De buscar, de pedir, de exigir, de... Es interesante eso, porque cuando Pablo habla de procurar los dones mejores, ya en el capítulo siguiente inmediatamente habla del amor. Sí. Ya habla del amor. Entonces dice él que voy a usar palabras muy mías, ¿ya? Dice él que el don de lengua, don de profecía, don de interpretación, todo eso no son los mejores dones, ¿ya? Que los mejores dones serían los que muestran el amor de Cristo en todo ámbito, en toda situación, ¿ya? Y eso me hace volverme a mi tema, ¿cierto? Al tema principal, que es, ¿qué dones trabajo en este tiempo? Don de misericordia, ¿cierto? Don de dar, don de servicio, don de exhortar, de ayudar al hermano. Exhortar es consolar, exhortar es extender la mano, exhortar es dar una palabra de aliento al que lo está pasando mal. Procure yo, dice el apóstol, el amor, que es el mejor camino. Y los dones, ¿me entiendes?, que manifiestan un amor hacia el servicio del hermano son los mejores dones. Y son los que menos se ven. ¿Me entiendes? Sí. No sé si explico bien o me falta en ese momento una mayor explicación. Sí, no, está muy bien. Pastor Jero, ¿qué le parece si ahí nos quiere la hermana Antonia Angla? Dice, saludos mis hermanos, muy buena la enseñanza y clara respuesta. Pastor Jero, ¿qué le parece si vamos a ¿cómo se llama esto? A una alabanza para que volvamos con el tema, ¿ya? Porque está bien interesante la conversación. Vamos a ir mis hermanos, vamos a ir con una alabanza. Usted por mientras puede preparar sus preguntas, su batería de preguntas y volvemos enseguida. Amén. Amén.
Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Señor, Dios poderoso, por siempre reinarás. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declara con poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinarás. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado
sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Hoy y siempre te adoraré. 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 Hermanos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta. Hizo un pequeño relevo quizás con el pastor Isaac porque tiene problemas con su micrófono. Estábamos hablando del tema de los dones espirituales. Habían bastantes consultas, una bastante interesante. Y pastor, no sé si usted quiere quizás complementar algo que usted haya dicho antes de esta breve pausa musical. Hola, mi hermano Mati, bendiciones, me alegro de verlo. Y no, estos temas son muy grandes en el sentido de que están en todo el Nuevo Testamento explicitados sobre cómo Dios quiere trabajar en la iglesia. Ahora, la intención inicial de este tema es, ¿se pueden trabajar los dones aún estando nosotros en este tiempo? ¿Entiendes? ¿Podemos trabajar los dones aún no estando en los cultos? Obviamente la respuesta es sí. Sí se pueden trabajar los dones en este tiempo. Entonces, ¿de qué forma? La respuesta también es muy simple. La mayoría de los dones no se trabajan en el culto, sino en la vida cristiana, en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y claro, ahí han surgido varias preguntas de los hermanos. Ya han surgido varias preguntas de los hermanos que tienen que ver con los dones, ¿cierto? Y no sé si me permite leer, aquí tengo una pregunta del hermano Eric Montesir, no sé si, porque lo estoy viendo acá en el teléfono y dice, mi consulta es la siguiente, si en este tiempo no existe el don de ministerial de apóstoles y profetas, ¿existe el don ministerial de evangelistas, pastores y doctores? Mi hermano Eric. Muchas bendiciones, mi hermano Eric. Yo tengo un especial cariño, que el Señor lo bendiga mucho donde esté y que lo haga crecer. No hay ninguna evidencia que el apostolado, ¿me entiende? No hay ninguna evidencia que el apostolado que el Señor dio a ese grupo de varones haya seguido en la iglesia. No existe ninguna evidencia. Se entiende que ahí concluyó todo esto. Pero sí estableció el Señor para la iglesia, ¿cierto? Usando a estos varones porque ellos fueron los que recibieron de primera fuente la doctrina que era de Jesucristo mismo. Ellos la recibieron de primera fuente, escucharon al maestro, le hicieron preguntas al Señor y ellos eran los que fundaban la iglesia. Y ellos eran, los apóstoles eran los que fundaban la iglesia y ponían ancianos y designaban maestros y designaban todos los cargos que vienen a continuación de ellos. Una vez que ellos ya no estaban, sí quedaron los pastores, sí quedaron los doctores, sí quedaron los maestros y los otros dones. Pero no existe ninguna evidencia de que el grupo de ellos se haya extendido de forma alguna, sino que ese círculo de apóstoles terminó allí. Ahora, si yo extiendo la palabra apóstol al significado mismo, que es ser enviado,
Sí, muchos somos enviados. Muchos somos enviados a predicar evangelio, muchos son enviados a predicar a aldeas, a lugares lejanos, a África, a la India, a todos los lugares. En ese sentido son apóstoles porque son enviados. Pero no tiene relación con lo que quieren hacer hoy día muchas personas que quieren el título de apóstol para estar sobre los pastores, para estar sobre los obispos, para estar sobre los presbíteros, ¿me entiendes? Y que lo que buscan en realidad es un renombre más que servir a Cristo. Espero, hermano Eric, haber respondido su pregunta. Amén. También nos están saludando desde Angol. Dice, excelente programa, queridos siervos. Muy clara y amena la forma de explicar el tema. Qué bien que la hermandad tenga la oportunidad de pasar esta cuarentena aprendiendo de sus pastores. Saludos desde Angol. Así que también bendiciones para hermanos que nos saludan desde Angol. Hermana Sandra también me está saludando. Hola, hermana Sandra. Pastor, entonces, de ser así lo que usted estaba comentando recién, entonces, ¿no todos los dones siguen vigentes? Solamente podríamos determinar este don en particular, porque nosotros, y yo en particular, no soy cesacionista, ¿cierto? No soy cesacionista. Yo creo que los dones continúan hasta ahora y todo el contexto que hemos hablado habla de eso, del trabajo de los dones en la iglesia. Pero este don en particular, este es un don muy especial del apóstol, sí quedó ahí, ¿me entiendes? Sí quedó ahí porque el Señor lo estableció antes incluso, ¿cierto?, a ese grupo de fundar la iglesia. Ya tenía ese grupo allí, ¿ya? Por lo tanto, todos los demás dones sí continúan hasta ahora. Yo sé que hay hermanos que son cesacionistas, es decir, que creen que cesaron los dones y que solo los dones ministeriales son los que siguen trabajando. Pero no es mi postura, mi hermano Matías. ¿Y por qué no es mi postura? Porque creo realmente que todos los otros dones, excepto el apostolado, todos los otros dones son muy necesarios para la iglesia hoy, que están operativos y están activos. Que ha habido un abuso, se los concedo. Ha habido un abuso, tal como lo hubo en la iglesia de Corinto. Ha habido un abuso en este tiempo de los dones, que se han imitado los dones, que se ha imitado el don de lengua, que se ha imitado el don de sanidad, que se ha imitado, y muchos dones, y más que imitados, se han burlado de los dones, ¿cierto? Y han hecho que este tema sea un tema de burla para el mundo. Yo eso lo lamento mucho, pero eso no quita el hecho de que estos dones estén todavía activos y vigentes y activos, perdón. Amén. Eso, hermano. Amén. Entonces, claro, si usted dijo que estos dones están vigentes, no sé si usted ya lo mencionó quizás al principio, pero ¿cuántos dones son los que están vigentes en total? Porque nosotros podemos quizás pensar que son 8 dones, pero al parecer hay más, quizás un poco menos de 20 o un poco más de 20. Ya. Mire, en el conocimiento popular de la iglesia son 9 dones, que son la lista de dones de 1 Corintios capítulo 12. Pero si yo uno los dones que están establecidos en Romanos, ¿cierto?, y uno los dones que están establecidos en Corintios y los que están establecidos en el libro de Efesios y otros textos que hay por ahí que hablan de dones, encuentro, ¿cierto?, que hay alrededor de 22 dones activos al día de hoy. ¿Los leo los textos? ¿Los busco? Ya, sí. Vamos a leer la lista de... ¿Cuál va a leer? La de Corintios 12. Ya, lea la lista de Corintios 12. En el nombre del Señor. Dice... Hay diversidad... Dice, bueno, voy a leerlo del 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahí hay 9. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. Eso es la lista de Corintios. La lista de Romanos está en Romanos capítulo 6, pero ojo, quiero decir algo con esto. En Romanos 6 hay una advertencia. En Romanos 12, perdón, disculpen hermano, Romanos 12 hay una advertencia. Y la advertencia es para todos nosotros. Y dice así. Esta es la traducción viviente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Muy interesante esto. ¿Por qué? Porque todos creen tener el mejor don. Todos, no hablo lengua, yo profetizo y mire, yo soy el profeta, ¿cierto? Y ahí tienen ahí al profeta y la profeta, son famosos en algunas iglesias. Sí. Y el Señor me dice que ninguno tenga mayor, ¿me entiendes?, conocimiento de sí mismo, se crea mayor que el resto. Que yo sea humilde porque soy parte del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Luego dice 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si te ha dado Dios la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. ¿Amén? Amén. Aquí tenemos una lista de dones que habla mayormente del servicio. ¿Me entiendes? Pero habla de hacerlo bien, y cuando dice hacerlo bien es de acuerdo al consejo anterior. Que nadie se crea superior a otro. Y el que quiere, perdone que haga énfasis en esto, el que quiere el apostolado hoy día es porque quiere ser mayor que el otro. Así de simple, porque quiere ser mayor. Quiere un grado de honor mayor que el que tienen todos, cuando el único que merece honor aquí es Cristo y nosotros somos sus servidores. Sí, y cuando la Biblia habla de los falsos apóstoles, era porque había falsos apóstoles en ese tiempo, pero también es porque va a haber en este tiempo falsos apóstoles que se harán llamar apóstoles en este sentido. Claro, yo quiero entender ese texto en el sentido etimológico de la palabra, que hay falsos enviados, ¿me entienden? Que hay falsos enviados a predicar que Dios no envía, valga la redundancia. Amén. ¿Ya? Que enseñan cosas que Dios no ha dicho. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, en su libro del Evangelio de Juan, está luchando contra las ideas de Cerinto, de aquella época, ¿me entiendes? Después vienen otros que hablan de que el cuerpo es malo, el gnosticismo, el cuerpo es malo, el cuerpo es pésimo. Y Juan nos enseña mediante el Espíritu Santo de que Cristo mismo tomó un cuerpo humano, o sea, el cuerpo en sí mismo no es malo, ¿cierto? El cuerpo en sí mismo no es malo. Y entonces había todo un bagaje de enviados falsos, y a eso el apóstol le llama falsos apóstoles, falsos enviados que andan divulgando solo mentiras. ¿Amén? Amén. Y tenemos la última lista de dones, ¿cierto? En el libro de Efesios, capítulo 4, y dice así:
Léalo, por favor. No, pero no sé cuál es. Ya, Efesios capítulo 4 dice: 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ahí tenemos nosotros la lista de los dones y que se pueden ir estudiando y llegamos. Hay quienes llegan a 18, hay quienes llegan a 20, hay quienes llegan a 22, ¿cierto? Pero creo, hermanos, y esto es una opinión muy personal la que voy a dar, creo que Dios capacita especialmente a algunas personas para tener un trabajo dentro de la iglesia que no está en la lista de dones. Por ejemplo, han habido hombres que tienen una capacidad de orar tremenda y que pueden orar horas y horas e interceder por sus hermanos, interceder por la iglesia. Nadie podría orar horas y horas si el Espíritu Santo no lo está guiando. ¿Me entienden? Nadie lo podría hacer. Entonces, Dios sí capacita de forma especial. Ahora, lo que yo digo igual presenta un peligro, porque alguien me puede decir, entonces mira, a mí me gusta hacer esto en la iglesia, un don especial de Dios. El Espíritu Santo nos lleva en diferentes operaciones, y ahí entraría esto, en diferentes operaciones, pero toda obra del Espíritu Santo se va a enmarcar en la palabra de Dios. Toda obra del Espíritu Santo se va a enmarcar en la palabra de Dios. No va a salir ni un milímetro de la palabra de Dios, porque es una obra del Espíritu Santo. Amén. A ver, no sé si hay algo más, hermano Matías. Amén. Pastor Isaac, menciona lo que usted mencionó hace un rato, que puso, hoy se discute el tema del apóstol, más que un concepto bíblico, sino un concepto jerárquico. Ya, correcto. ¿Ese es un apoyo o una pregunta? Al parecer un apoyo del pastor Isaac. Gracias, pastor Isaac. Entonces, ¿Ya? mencionando lo que usted recién nos señaló, pastor, estaría el don de sabiduría, de ciencia, ¿Ya? de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lengua. ¿Ya? Luego en Romanos, servir, ser maestro, animar, dar, liderar y la bondad. Y luego en Efesios se mencionó el apóstol, los pastores, evangelistas y maestros. Entonces, estos serían los dones que nos menciona la Biblia, y en ese caso, ¿solamente Dios se rige en estos dones o también puede que hayan dones que quizás no están mencionados en la Biblia? Nosotros cuando empezamos el programa, ahora, leímos 1 Corintios 12, ¿cierto? Y ahí establecimos tres formas de trabajar del Espíritu Santo. ¿Ya? Sí. Y estas son, dice, hay diversidad de dones, diversidad de ministerio y diversidad de operaciones. Entonces, estas tres formas son las que trabaja el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Amén. Amén. Todo lo que se haga dentro de la iglesia tiene que estar enmarcado por la obra del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. ¿Qué significa eso? Que es el enviado del Señor. Es el enviado del Señor. Cuando Cristo dijo, yo enviaré al otro Paracletos, ¿cierto? Enviaré al otro Paracletos. ¿Quién era el primer Paracleto? Obviamente Cristo, ¿cierto? Yo enviaré al otro Paracleto y Él os guiará a toda verdad y toda justicia. ¿No es así? Paracleto es una palabra griega, hermano, que se puede interpretar como abogado, como consolador, pero la raíz de la palabra es el amigo que me lleva en su hombro. O sea, un amigo íntimo que me lleva en su hombro. Y es el Espíritu Santo, el gran desconocido de la iglesia. Porque se habla mucho de los dones, pero del Espíritu Santo no se habla casi nada. Dentro de la iglesia no se habla de toda la diversidad que el Espíritu Santo tiene dentro de la iglesia, de cómo trabaja dentro de la iglesia, cómo edifica la iglesia,
que no es Cristo el que está aquí con nosotros, es el Espíritu Santo, y el Señor está a la diestra de Dios Padre. ¿No es así? Y entonces el Espíritu Santo, el que edifica a la iglesia, el enviado de Dios, dice, Él no hablará por su propia cuenta, dice Juan 16, sino que lo que oirá del Padre con el Hijo, eso os dirá a vosotros, o dicho en palabras nuestras, todo lo que escuche del Padre y del Hijo, ¿cierto? Eso nos enseñará a nosotros. Amén. Entonces, la iglesia es edificada, amados hermanos, en el Espíritu Santo. Los dones no se trabajan cuando yo quiero. Los dones no se trabajan a mi antojo. Porque yo no me mando solo. Hay un Espíritu poderoso de Dios, que es el Espíritu Santo, que me guía. Amén. Él me guía. Es el Espíritu Santo el que pone una carga en mi vida. Nosotros somos pentecostales y hablamos así. Yo estoy orando por el hermano Juanito y siento que el hermano Juanito está pasando necesidad económica, ¿cierto? No lo he visto, no sabía nada, pero siento de él. ¿Qué hago? Hago una cajita de mercadería, hago una cajita de algo y le llevo a mi hermano Juanito, ¿cierto? ¿Quién me avisó? El Espíritu Santo. Aún las iglesias fundamentalistas que no creen en este trabajo del Espíritu Santo son guiados de la misma forma, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. A ver. Porque un hermano fundamentalista, si siente en su corazón que un hermano de él está pasando necesidad, va callado y le pasa una platita porque se sintió movido por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Si el Espíritu Santo ve que hay una necesidad en la iglesia, ¿me están escuchando? Él mueve al pastor, él mueve al predicador a preparar una serie de mensajes, a preparar temas para atacar la necesidad que hay en la iglesia y suplir la necesidad que hay en la iglesia. Atacar, el pecado que puede haber oculto dentro de la iglesia, mediante no un mensaje antojadizo. Siempre es bueno en la iglesia hablar una serie de mensajes para enseñar un tema completo. Eso. Sí, amén, pastor, No sé, tiene mucha razón. Y no sé si se han dado cuenta, pero ya llevamos 1:40 aprox de programa. Se pasa volando el tiempo, así que yo le pediría a ustedes, mis siervos, que ¿qué le aconsejan ustedes a los hermanos que quizás dicen, quizás yo no tengo ningún don, quizás todavía no me da ningún don Dios, y a la luz de la Escritura hemos visto que cada hermano que es cristiano tiene a lo menos un don? Entonces, ¿usted qué le diría para aquel hermano para darle ánimo de que trabaje el don, que descubra el don que hay en ese hermano o hermana? O los hermanos que dicen que su don es pasar la ofrenda. Más fuerte. No, que los hermanos que dicen que su don es pasar la ofrenda. ¿A eso era su comentario? Sí. Agradecemos el comentario. La verdad es que no existe el don de pasar la ofrenda ni de trapear la iglesia, pero sí existe el don de servicio, que puede haber algún hermano o hermana que sienta la necesidad de hacer el aseo en su iglesia y se siente cómodo con eso. Bien por él, ¿ya? No hay, hermano, ningún hijo de Dios que carezca de dones. ¿Amén? Entonces la pregunta, en lugar de pedirle a Dios dones, es decir, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es el don que tú pusiste en mi vida? Sí, ¿cierto? Y ampliar la gama de dones, ampliarla a todos los dones que hemos visto, no solamente a los dones que ya se han establecido, que son muy conocidos, sino a toda la gama que el Señor estableció. Pero a mí una vez me dijo un maestro de la palabra, porque yo hice una pregunta muy parecida hace muchos años atrás. ¿Cómo sé cuál es el don que hay en mi vida? ¿Cierto? Porque los hermanos nuevos, sobre todo, bueno, y sabemos que en nuestras iglesias hay hermanos que llevan años y todavía no saben. ¿Cómo sé cuál es el don que Dios me dio? Amado hermano, Jeremías dijo: me sedujiste, Señor, me sedujiste, más fuerte fuiste tú y me venciste. ¿Cierto? A ver. Dice, quise dejar de hablar en tu nombre. Dije, no hablaré más en su nombre, porque hablar en su nombre me trae solo oprobio y tristeza y amargura a mi corazón. Así que dije, no hablaré más en su nombre. Pero dentro de mí había un fuego
que no me dejaba tranquilo, que era como una llama que me consumía y que tenía que hablar del Señor, que era más fuerte. Y por eso Él dice, me sedujiste. No puedo arrancar. No puedo arrancar de lo que tú me diste. No puedo. Quiero arrancar, pero no puedo. Aquello, amado hermano, que hace arder su corazón, ya sea el don de misericordia, ya sea el don de servicio, ya sea el don de dar, ya sea el don de presidir, ya sea el don de predicar, ya sea el don que tenga, sea la predicación pública, sea todo esto, ¿cierto? O sea, hermano del Señor, el don de sabiduría, el don de maestro, aquello que hace arder su corazón y que usted no lo puede sacar, ese es su don. Amén. Eso es lo que Dios puso en su vida. Y una vez identificado el don, empieza a trabajar para poder ejercer en el Espíritu de mejor manera este don. Amén. 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 Mi hermano Matías. No lo escucho, hermano Matías. Ahora sí. Hermano Josué, si quiere decir algunas palabras finales a los hermanos, quizás para darle ánimo, que sigan interesándose en aprender también la palabra. Amén. Bueno, a nosotros se nos ha pasado la hora así súper rápido, la verdad. Estaba muy interesante el tema, viviéndolo desde la interna, digámoslo así. Agradezco al Señor estos espacios y creo que ha sido de bendición para nuestras vidas primeramente y también para la vida de todos los hermanos que están escuchando y que van a escuchar el programa. Y que Dios les bendiga mucho, son nuestros deseos y que sean gratamente bendecidos. Les piden que está conectado por ahí el hermano Michael también, que tiene un don de evangelismo tremendo. Amén. Que Dios lo bendiga. Fuimos gratamente bendecidos por él cuando fue a nuestra congregación. Y bueno, y otros hermanos también que están conectados y Dios les bendiga mucho. Amén. Hermano Matías, quiero saludar a una persona muy especial que escribió, dice Grimanesa Rojas, dice, Dios le bendiga, pastor sobrinito, ¿ya? Le bendiga mucho, sí. El Señor le bendiga, tía. Un gusto saber que nos está viendo y que usted también sea bendecida por lo que se está enseñando. Y tengo de usted un hermoso testimonio de una mujer cristiana, así que el Señor le bendiga mucho, junto a todos los primos, a los hijos del Señor ahí. Amén. Gracias, hermano Mati. Amén. También nos saluda la hermana Victoria. Dice, gracias por esta enseñanza, Dios es fiel y aprendí cómo saber cuáles son mis dones. Siempre me preguntaba y pensaba esto. Muchas gracias, mis amados. Así que también Dios les bendiga a nuestra hermana Victoria. Qué bueno que pudo entender también este tema que es bastante y es demasiado interesante y que se toca mucho en la iglesia, lamentablemente. Así que, mi hermano, agradecemos la sintonía. Dígame. Amén. Agradecemos la sintonía de ustedes el día de hoy. Agradecemos también que participaron con sus preguntas, que estuvieron bastante interesantes. Quizás hubieron momentos en que hubieron algunos aprietos quizás para responder o estaban muy complejas, pero aún así, gracias al Señor, se sacó todo adelante. Y vamos a terminar este programa con una oración y también invitarles para el día domingo que tenemos un programa con Josué de jóvenes, en donde también respondemos preguntas un poco quizás complejas para nosotros como jóvenes, que hay bastantes dudas. El programa se llama Dios en mí, así que también le invito a ver este programa el día domingo a las 8 de la tarde. Así que, hermano Josué, si puede hacer una oración para terminar con este programa. Amén. Padre, Señor Celestial, nos dirigimos a su presencia, Señor, Amén, Señor, sabiendo que todo esto lo hemos hecho gracias, en el marco, Señor, de unidad y de respeto a su palabra, Señor, gracias, con mucho amor, Señor, porque es lo que pensamos, Señor, que es lo correcto, amén. Señor. Gracias, Padre, Dios. Tu palabra dice edificándonos unos a otros, Señor. Gracias, así, Dios. Señor, lo estamos tratando de hacer, Señor. Te rogamos que bendigas cada vida, cada corazón, Señor. Amén. Gracias, Señor, te doy porque veo que tu palabra, Señor, Gracias, ha llegado a la Dios. vida de mi hermano, el Señor, y me siento contento que puedan entender cosas a través de tu palabra, Gracias, Señor. Padre. Gracias, Señor. Esto, Señor, es nuestra bendición, Señor, Gloria, y nos Señor. alegra, Señor. Bendice, Amén. Señor, a cada persona que escuche este estudio, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Señor le bendiga, hermano Mati, Pastor Isaac, si está por ahí, muchas bendiciones. Gracias por todo y al saludo a todos los hermanos que están conectados. Les estamos invitados para el próximo martes, hermano, a la misma hora. Amén. Chao. Amén. Chao. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.
sublime gracia del Señor, que un pecador santo, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y engañado, ahora puedo ver sus ojos de amor que